¿Cuántos quieren ser hechos reyes y sacerdotes? David nos muestra que primero tenemos que ser sacerdote, un hombre de adoración. Después fue hecho rey. Pero noté que algunos de ustedes no saben ni ofrecer el holocausto continuo. Está muy claro en la Biblia. Primero tenemos que pararnos. Ahora, si estamos enfermos en la cama o lo que sea, el Señor va a aceptar nuestro holocausto, por supuesto. Amén. Pero si tenemos salud, el sacerdote tenía que pararse delante del Señor. Un poco de respeto, ¿no? No estar sentadito hoy. Por lo menos por un tiempo. Y no levantar las manos así, sino así. ¿Y por qué sabemos eso? Porque los sacerdotes solían levantar pedazos de carne y hacer esto. Ahora, por el bien de tu vecino, no es muy sabio hacer esto. ¿Esto está bien? ¿O solo así? Pero esto no puede ser parte, pero una parte es con los brazos en alto. Él lo merece. Una mujer que creció en la iglesia católica, pero una mujer con muy buen testimonio, nunca tenía un novio, nunca llegaba a fiestas, y muy limpia. Y de repente conoció al Señor. Llegó a una iglesia de Hebrón y le preguntó a su compañero: ¿y esta gente no cree en Dios? Si realmente cree en la soberanía, la grandeza, majestad de Dios, ¿por qué no están levantando sus brazos, sus manos? Así. Amén. Por lo menos por un rato. Amén. El hermano, no voy a decirles quién. Un pastor les aconsejó a sus ovejas que levantaran sus manos hasta que duele o duela. Bueno, no digo eso, pero a veces me duele. Por la vejez, creo. Bueno, ayer dice, es lo que, según, bueno, es obvio, algunos lo escucharon, que dije que Satanás, o sea, el infierno fue hecho por Satanás. Yo hice un gran error, no por falta de entender la diferencia entre para y por, sino porque la Biblia utiliza a veces un significado de por, obviamente, que no se usa hoy. Y en el diccionario pueden ver, por tiene muchos significados. Y uno es debido a causa de, ¿ok? Pero no se usa así. Entonces,
el infierno fue creado por Dios para Satanás. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a empezar el supremo llamamiento de Dios. Si estuviste en el IMH para el curso de Hebreos, unas partes de este seminario serán un repaso para ti. Pero son cosas tan importantes para el año entrante que quiero enfatizarlas para todos que están aquí y también para los que recibirán la transmisión o grabación más tarde del seminario. A los pastores les recomiendo que proyecten el estudio de Hebreos a sus iglesias. Filipenses 3, 8 a 4 es donde Pablo introduce el concepto de un supremo llamamiento. Y si quieres leerlo conmigo, vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 14 y 3, 8 de Filipenses. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Imagínense un hombre famoso, conocido, amigo del sumo sacerdote, por lo visto, aparentemente, y perdió todo, hasta toda su reputación, e incluso sufría hambre a veces, lo dice. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, si Pablo tenía ese anhelo, ¿qué de nosotros? Ojalá que nadie aquí esté contento con solo escaparse del infierno. Si es la meta, tal vez uno no va a escaparse del infierno. La meta tiene que ser Cristo Jesús, amén. Y andar delante de Él de una forma agradable, amén. Que seamos un gozo para Él. Supremo en el griego significa lo más alto. Es decir, que no hay ningún llamamiento más alto.
La palabra llamamiento en el griego significa una invitación. No es una exigencia y mucho menos una orden. Es una invitación de Dios en Cristo Jesús. Y una invitación es algo a que podemos responder, ignorar o rehusar. ¿Tienes tu interés en aceptar esa invitación? ¿O estamos contentos? Notemos que esa invitación es de Dios, pero en Cristo Jesús. En el griego, la palabra en, y esta palabra es muy significativa. En aquí se refiere a una posición. Y la invitación es que estemos en Cristo. También significa esa palabra el instrumento que es usado para lograr algo. Estando en Cristo, Él es el instrumento que el Padre Celestial usa para que podamos entrar al supremo llamamiento. Y finalmente, en significa que estamos en un estado de reposo, es decir, que estamos confiando en Él y no en nosotros mismos. Este llamamiento depende totalmente de Jesucristo. Es lo que esa palabra en, una palabra pequeñita, pero muy amplia. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como el supremo llamamiento es cumplido en Cristo, debemos entender algunas escrituras. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. A nosotros Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a ver que Cristo nos promete en Juan 14, en otros lugares también. En aquel día, está hablando de haber llegado a la meta, estaré en vosotros y vosotros estaréis en mí. Es mutuo. O sea, está diciendo que llegaremos a ser una sola cosa, una sola persona. El hombre viejo muerto y solo Cristo viviendo en nosotros. Y eso trae gloria. ¿Hasta qué punto podemos estar, o mejor, hasta qué punto puede Cristo estar en nosotros? ¿Hasta qué punto? Y luego veremos hasta qué punto podemos estar en Él. ¿Hasta qué punto? Gálatas 2:20 nos da la respuesta. Pablo dijo que es un ejemplo para todos los que iban a creer después. Y él obviamente alcanzó el supremo llamamiento. Él es un ejemplo de quienes van a alcanzar esa meta y cómo serán, cómo vivirán. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En términos generales, los teólogos ven esta declaración de Pablo como algo muy lindo que vivimos en Cristo, que los cristianos experimenten en su caminata con Cristo. Lejos de eso. Pablo estaba diciendo que el secreto a su ministerio tan sobrenatural y fructífero era que él estaba muerto, crucificado con Cristo. Y cuando dijo que estaba crucificado, eso significaba que su propia vida estaba muerta. Y por eso dijo que no vivía su yo o su hombre viejo que se llama la carne. Dijo que Cristo vivía en él. Entonces solamente Cristo estaba manifestándose a través de su cuerpo físico. Colosenses 1:29. Pablo dice que para ayudar a otros trabajo, y aquí cito, trabajo luchando, fíjense en esto, no es solo una declaración teológica, es su vivir, su experiencia. Trabajo luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Oh Señor, que suceda en tu iglesia en estos últimos días. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, primogénito entre muchos hermanos. Sí, es nuestra posición en Cristo. Lejos de eso. Eso está hablando de alguien que ha sido conformado a su imagen. Amén. ¿Hasta qué punto pueden los creyentes ser conformados a la imagen de Cristo? Quiero ver la respuesta de esto con ustedes durante este seminario. Es parte del propósito. Vamos a Efesios 3, 14 a 21. Ahora, Efesios 3, y este capítulo, el próximo, nos dan la respuesta de una vez. ¿Hasta qué punto podemos ser conformados a la imagen de Cristo? Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está orando y debido a que esta oración fue incluida en la Escritura, obviamente por el Espíritu Santo, sabemos que es una oración que será cumplida, porque es una oración del Espíritu Santo. ¿Lo creen? Es obvio. No hubiera sido registrada en la Biblia. Verso 16.
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, verso 17, para que, todos entendemos lo que eso quiere decir, ¿no? Para que, ¿qué quiere decir? Para alcanzar una meta, ¿no? Fortalecidos con su espíritu, el poder del espíritu en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y algo que he compartido durante muchos años es que el Espíritu Santo, lo vemos en Juan 14, el Espíritu Santo nos prepara para que podamos ser su habitación. Está trabajando en cada uno que camina con Dios, que ha nacido de nuevo, está caminando, está trabajando el Espíritu para prepararnos para que Cristo en toda su gloria habite adentro. Él está dispuesto a nacer en un pesebre inmundo, en un establo. Él está dispuesto a nacer allí, pero su plenitud, su gloria no está dispuesta. Él no está dispuesto a poner esa gloria y poder en un lugar sucio. Entonces tenemos el Espíritu Santo para que lleguemos a ser santos. O sea, que llego a ser santo. Amén, y tú también. ¿Captan eso? Para que Cristo habite en nosotros. Verso 19, y es el meollo, la meta de esta oración, para que seáis llenos, es uno de mis versos más favoritos y más conflictivo, más impactante. Señor, ¿dónde estamos? Amén. Fíjense en esto, para que seáis llenos. Una palabra fuerte, ¿no? Eso quiere decir hasta aquí, ¿no? El vaso lleno. ¿Con qué? Oh, ayúdenos, Señor, para que seamos llenos de toda, no algo, la plenitud, ¿qué palabras? De Dios. ¿Cómo es posible? Llenos de toda la plenitud de Dios, todo lo que Él es. Un llamamiento muy supremo, ¿no? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y más tarde en este seminario, con la ayuda del Señor, vamos a ver en Efesios, capítulo 1 y 2, que Él estaba hablando de ese poder. Y es
inconcebible. El problema muchas veces es que todo es teológico, es teoría, o es lo que vivimos automáticamente si estamos en Cristo. ¡Qué bendición! Esto lo tenemos. ¿Cómo? Pablo no lo tenía en su plenitud. Estaba esforzándose para alcanzar y llegar a ser perfecto. Y la palabra ahí es terminar la carrera, hacer todo lo que el Padre quería que él lograra. Amén. Todavía tenía algo que correr, una caminata que cumplir. Pero fíjense, en el contexto de verso 19, verso 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Ahora, si tú has pensado en lo que el verso 19 quiere decir, ni idea tenemos ninguno de nosotros. Porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. ¿Dónde? En nosotros. Acuérdense de eso cuando veamos Efesios 1. Verso 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. La respuesta clara que la Biblia nos da y que Pablo también nos da es que nuestro hombre viejo no puede ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Capten eso? Les he dicho por años, Él no está tratando de mejorar el pecado, Él quiere matarlo. Por eso hay una cruz para cada uno. Solo Cristo puede vivir en nosotros tal como Cristo es. O sea, no podemos, el hombre viejo nunca será conformado a la imagen de Cristo. Veremos que Él matará, vamos a menguar y Él va a crecer. Amén. El proceso no es mejorar lo que el hombre viejo es que el hombre viejo mengue. ¿Así se dice? Y que la vida de Cristo en nosotros crezca de ser un bebito a ser un adulto que llene cada célula de este cuerpo. Amén. Nuestro ego tiene que morir totalmente como Pablo experimentó. Amén. Pero el plan de Dios es llenarnos con toda la plenitud de Cristo. Y una pregunta. ¿Puede existir un llamamiento más supremo, más alto, que el tener la plenitud de Cristo viviendo en nosotros? No lo creo. Es obvio. Pero queremos ver la prueba en el pasaje de Filipenses que acabamos de leer hace poco. En Filipenses 3:14, Pablo dice claramente, prosigo a la meta, es su meta, al
al premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero antes de decir eso, en Filipenses 3, 8 y 9 dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para, ¿qué? Ganar a Cristo y ser hallado en Él. Entonces la meta de Pablo fue ganar a Cristo en verso 8. En verso 14 su meta fue el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ustedes tienen una duda que tengo yo? Yo dudo que Pablo tuviera dos metas diferentes. No es obvio. Y su meta entonces es la misma meta de capítulo 3, verso 9, para ganar a Cristo. Y su meta esa es la meta. Esa es la meta. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Mateo 11, 27, Cristo dijo que nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y este es que aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ven que es un gran y? Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Oh, hermanos, que tengamos la gracia y el favor de Cristo Jesús de ser escogidos para ver al Padre. ¿Por qué eso es tan importante? Pablo empezó su ministerio después de tal vez unos años, cuando fue arrebatado al trono de Dios, al Padre, vio al Padre. Y fue en ese momento, es obvio bíblicamente, que él fue llenado con toda la plenitud de Cristo y podía decir, estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo. Es lo que sucede con ese arrebatamiento. Y vamos a ver cuándo eso va a suceder para los vasos escogidos en el tiempo del fin. No ha vuelto a suceder desde Pablo. Es un evento del mero fin. Lo veremos. Es muy claro. O está muy claro. Qué honor ser llevado al Padre. Amén. Él es quien decide. Cristo es quien decide a quién va a mostrar Padre. Entonces, si la plenitud de Cristo está en nosotros y va a revelarnos al Padre, entonces sucederá en nosotros como Cristo dijo en Juan 14, 20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros
en mí y yo en vosotros. Está muy claro, ¿no? Él está en el Padre, y en aquel día sabrás que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Uno con Él. Y si Él está en el Padre, ¿dónde estaremos nosotros? En el Padre. Y solo el Hijo ve al Padre. El Hijo en nosotros también. Juan 14:23, después dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién va a hacer morada con nosotros? El Hijo y el Padre. ¿Ni vamos a ver al Padre si está morando en nosotros? Por supuesto que sí. Entonces, otra vez, ¿puede existir un llamamiento más alto que este? No, es obvio, es la meta principal, más supremo, o supremo, puede decir. Efesios 4, el próximo capítulo de Efesios. Vamos a leer esta parte. Este pasaje da una idea confiable sobre hasta qué punto podemos ser conformados a su imagen. Otra vez, para muchos es solo una expresión teológica. Qué triste. Y muchos hemos leído esto por años. Espero que la mayoría, todos de ustedes lean la Biblia más o menos, por lo menos una vez por año, ¿no? Entonces, por años hemos leído este verso, pero a ver si este pasaje, si lo hemos entendido. Queremos examinar este pasaje. Capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oh, qué gloria, ¿no? Y no es el supremo llamamiento, ni es comparable. Yo recuerdo un hombre bien conocido como apóstol y profeta. Él decía, pero nadie puede tener los 5 ministerios, porque si tuviera un hombre, los 5 ministerios no tendrían necesidad del cuerpo de Cristo. Pablo tenía los 5. Y es el ejemplo de los hijos maduros, porque esos 5 ministerios no son la meta. No es la meta ser apóstol o profeta o pastor. La meta es agradar al Señor y conocerlo y después ser llenados con lo que Él es. Dice, verso 12, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A propósito, edificar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. 5 ministerios para hacer eso. Hermanos,
Bueno, lo veremos más tarde. Hasta que, 13, y a veces ellos están haciéndoles el favor de poner la escritura aquí, pero a veces yo leo la esencia de la escritura. O sea, no cambio la escritura, pero a veces no tengo que leer cada palabra. Puedo terminar aquí y han visto punto. Después seguir con el pensamiento de Pablo. Él pone muchas cosas en sus versos. Y a veces lo que esos dos versos o un verso dice es esto con esto. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, por cuestión de tiempo, a veces lo hago. Entonces, si dices, no es lo que la Biblia dice, es lo que dice, pero los hermanos no han puesto el verso todavía. 13. Bueno, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y 13, hasta que, fíjense en esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué palabras, ¿no? A un varón perfecto. Fíjense, que todos lleguemos a eso. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos saben qué quiere decir la palabra medida? Estoy bromeando. Ustedes saben qué es medida, ¿no? Y yo sí sé. Porque mi medida no me agrada. Pero mi esposa muy fielmente me dice, pero tienes que comer más. No puedo. Si como un poco más, mi ropa no va a servir. Y solía decirme, tú comes menos que las hijas cuando vivían ellas con nosotros. Y era cierto. Son parte de la bendición de los genes. Todos mis hermanos y mis hermanas, gorditos. Todos mis tíos y tías del lado de mi madre, del lado de mi padre, y familias de como 10, 12, enormes. Y hace años, bueno, cuando llegué a tener 40, yo comía lo que quería por 40 años. No, basta ser sacado hasta no mamar más. Yo comía lo que me gustaba. No había problema, pero con 40 años los genes empezaron a funcionar. Llegué a tener 45 libras más de lo que tengo hoy. Como mis hermanitos. Y entonces por más de 40 años he estado trabajando en eso. Pero ya estoy contento. Y además dicen los expertos que un hombre ya viejito es saludable para él si tiene 15 o 20 libras extras. Y todas las mías están aquí. Porque por si acaso se enferma, tiene algo que va a ayudarlo a sobrevivir. Espero que no tenga que confrontar eso, pero estoy dispuesto. Hasta que lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida
de la estatura. ¿Entendemos estatura? Creo que mi estatura es como 1,72 m. ¿Ustedes dicen eso? ¿Más? Bueno, es algo ajeno a mí, la estatura de... Bueno, entiendo el sistema métrico por estudiar la química y otras ciencias por años, pero para hablar de la estatura no tengo idea. ¿Cuánto sería? ¿1,80 m? Por allí. Voy a recordarlo. Un dato personal, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo, y Él, ya sabemos su estatura, fue como 1,80 m. ¿Cómo saben? ¿Cómo sabemos la estatura de Cristo? El manto de Turín. Ya saben que en la década de los 90 o fines de 80, probaron que fue un fraude de la edad mediana, se dice. Media, la edad media. Tenemos un video del hombre fue el encargado de someter un pedazo de la tela, porque tenían permiso de examinar ese manto por como 1 mes o 2 meses, ¿no? En 78. Ese hombre, él a propósito, él estaba muriendo de cáncer en tal vez 2005 o 10 por ahí, y quería confesar que el manto es genuino y que no es un fraude de la Edad Media, y que él sacó un pedacito de la tela que las monjas, ¿cómo se dice? Agregaron al manto cuando casi fue destruido por un fuego, un incendio. Él sacó una parte de eso y sabiendo que era de la Edad Media. Ya han hecho, tenemos hoy en día instrumentos increíbles en todas áreas de la vida, ¿no? Ahora han tenido estudios nuevos, han probado sin lugar a dudas que fue el manto de Jesús. Y es una fotografía de su cuerpo, y saben que él era de 5 pies 11 pulgadas. ¿Alguien puede sacar el cálculo? ¿1,78? Bueno, es lo que soy yo. Antes casi era 6 pies, pero ¿saben lo que es muy bueno con la edad, la vejez? Uno va bajando y queremos bajar, ¿no? Humillarnos. Y hoy he perdido casi 2 pulgadas, pero 1,5 pulgadas. Tengo mucho que andar, mucho camino que andar. Bueno, a la medida de la estatura de que la plenitud de Cristo es el supremo llamamiento de Dios, ¿no? En Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Verso 14, para que ya no seamos niños, o sea, que crezcamos, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora quiero ir, y mejor que no lo pongamos en la pantalla,
ustedes tienen Biblias, pero también no son tan importantes ahorita. Lo que es importante es copiar la traducción precisa, exacta del hebreo. Ok, de este verso, el próximo. Verso 15. Y voy a darles primero una traducción de la versión autorizada en inglés y agregando a esa versión lo que el griego realmente dice. Tenemos muchas herramientas para determinar eso hoy en día. Verso 15. Verso 14. Para que ya no seamos niños, sino que, verso 15, hablando la verdad en amor, crezcamos hasta entrar en Él, en Cristo, en todo, que es la cabeza. Esto es Cristo. Otra vez voy a repetirles esta traducción. Y es muy confiable, no hay duda. Yo he examinado este verso por años. Sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos de ser niño, crezcamos para arriba, ¿no? Estamos llegando, la meta, la medida de su estatura, de su plenitud, ¿no? Sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos hasta entrar en Él. En Él es la cabeza, dice. Entrar en la cabeza. En Él, en todo, que es la cabeza. Esto es Cristo. Ahora, para confirmar es casi exactamente lo que la versión autorizada en inglés dice, pero para confirmar cualquier cambio que hice, leámoslo. A veces las Américas es una buena versión. No se lo recomiendo porque primero es bueno usar la misma versión en la iglesia. Y la versión más popular, y es muy buena versión, es de Reina Valera de 60, para que la gente no sea distraída. Porque si alguien tiene otra versión y tú lees tu Biblia, tu versión, la de 60, digamos, de repente, no es lo que dice. Mi versión dice otra cosa. De ahí en adelante pierde el mensaje. ¿Qué pasa con el pastor? Es una distracción. Ahora, las Américas traduce muy bien este verso. Entonces no tienen que escribirlo a menos que no tengas una copia o en la computadora de las Américas. Sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, totalmente conformados a su imagen. ¿Pero cómo? El hombre viejo muere y el hombre nuevo nos llena. Y la cabeza tiene muchos miembros. Amén. Y Pablo habla de los miembros del cuerpo de Cristo.
Y habla de los ojos, el oído, etc. Hay miembros que son parte de su cuerpo. Y vamos a ver eso más tarde, con más confirmación, mucho más. Pero entonces, la idea es que crezcamos hacia arriba en el cuerpo de Cristo hasta que entremos en la cabeza y seamos como Él en todos los aspectos. Amén. ¿Están perdidos? Ahora, hay que entender algo. He oído de personas enfatizando cómo serán los hijos de Dios, los hijos maduros. No. Esto, como si estuvieran tomando el lugar de Cristo o llegando a ser Cristos pequeños. Esto no significa que estaremos tomando su lugar. Esto significa que Él estará tomando nuestro lugar. ¿Captan la idea? Él toma control absoluto. Veremos que ellos que crecerán hasta la cabeza serán los hijos maduros de Dios. Ahora, Cristo dijo que Él es el principio y fin. Ustedes, la mayoría saben eso y han oído de eso por décadas, ¿no? Pero algunos no. Y necesitamos ver esto con claridad, todos nosotros. Y me gusta repasar las verdades, y no solo para ustedes, sino para mí. Cada vez que repaso verdades, algo nuevo surge. ¿No es así? Debiera ser así. En Apocalipsis 1:8, Cristo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Es lo primerito que Cristo dice en Apocalipsis. Y debido a que Cristo no cambia, esto es la clave principal para entender el fin. Por eso es lo primero que dice en el Apocalipsis. Para mostrarnos la clave para entender el libro, el fin, sobre el fin. Dado que Cristo no cambia, el principio y el fin tienen que ser iguales. Es decir, que todo lo que Dios hace, lo empieza y termina de la misma manera. ¿Captan eso? Es su naturaleza. No cambia entonces cómo se manifiesta en el principio de una obra. Es como Él va a manifestarse en el fin de esa obra. Por supuesto, Él no cambia. Hace las mismas cosas. Él revela los mismos eventos, verdades y lecciones. Pero hay una gran diferencia entre el principio y el fin. No cambia lo que Cristo dice. Lo veremos en Eclesiastes 7:8. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Ahora, Él no está contradiciendo la palabra de Cristo o la naturaleza de Cristo. Todo es igual, pero los eventos en el fin son el mismo evento,
pero de una forma mucho más gloriosa. ¿Entendemos eso? Esa es la diferencia entre el principio y el fin. Al final, Él hace las cosas de una forma mucho más gloriosa. Esto también es una característica de la naturaleza de Dios. Él siempre sirve el mejor vino por último. Amén. Entonces, Él hace obras, eventos, lecciones en el principio, pero Él repite esas cosas en el fin, pero de una manera mucho más celestial y gloriosa. Amén. Por ejemplo, Jesús les dijo a sus discípulos, el que en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. O sea, veremos que es Cristo quien va a hacer todo en el fin, pero de una forma mucho más grande y gloriosa. Tampoco ha sido cumplido esto, no ha sido cumplido, pero muy pronto va a suceder. Unos ejemplos de principios y fines. Ustedes han visto este diagrama, pero quiero explicarle el diagrama primero. El Señor empezó el Antiguo Testamento con Moisés. ¿Y quién era Moisés? Cristo Jesús en su plenitud, en un hombre. No era un hombre natural, carnal, con buenas ideas. Él fue llevado al trono de Dios. ¿Recuerdan cuándo? La zarza que ardía. Estaba en el lugar santo, el Señor mismo lo dijo. Y de ahí en adelante está sencillamente diciendo y haciendo lo que escuchaba de Dios y lo que veía que Dios estaba haciendo. Él no hacía, levanta tu vara, Moisés. Está bien, Señor, lo que tú digas. Dios en Moisés hacía todo, ¿no? ¿Captan eso? Era Cristo, el Creador, a través de ese hombre. Y Él hizo 18 cosas principales para iniciar el Antiguo Testamento. Y según Hebreos, principalmente, y otras 2 o 3 escrituras, Cristo hizo exactamente los mismos eventos, las mismas cosas, 18, para terminar el Antiguo Testamento. Y quiero darles el diagrama. Algunos van a querer una copia. No sé, tal vez pueden pedir una copia. O un pastor, tal vez algún pastor aquí puede pedirme el diagrama, solo uno. Si todos quieren pedírmelo, está bien, pero uno es suficiente, porque puedo mandárselo a todos los pastores de Hebrón una copia digital. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos la copia. ¿Pueden ver eso? Son las obras que Moisés hizo y las obras que Cristo hizo, y la referencia bíblica muy clara.
fueron escondidos del rey, los dos. Bebés fueron matados cuando nacieron. Rechazado en su primera venida. Ayunó 40 días. Instituyó la Pascua. Israel salvado por sangre. Dio un tabernáculo. Dio un sacerdocio. Y estoy leyendo de Moisés y abajo es lo mismo con referencias del Nuevo Testamento que dicen claramente que Cristo hizo todo eso, todo esto. Dio un sacerdocio llamado un legislador, dio una ley, la ley de Cristo en el caso de hoy, dio un pacto, dio un altar, dio sacrificios, alimentó gente de manera sobrenatural. Dios es visible al inicio del Antiguo Testamento, rechazó el trono de este mundo, guió gente en el viaje, levantó una serpiente simbólica. Y Cristo aplicó eso a sí mismo. Amén. Entonces, muy obvio, el Antiguo empezó y fue terminado con las mismas obras. Y obviamente, mucho mejor, ¿no? El fin es mucho mejor. Por ejemplo, la Pascua de Moisés, un corderito. La Pascua de nosotros, el Cordero de Dios, el Creador. Un poco mejor, ¿no? Pero es lo que va a suceder ahora. El principio de la iglesia fue glorioso, pero el fin, lo que va a suceder ahora, va a opacar hechos. No va a eliminar hechos, no estoy diciendo eso, pero ni será comparable hechos con el fin de lo que Cristo hará. Cristo lo hará, no los hombres. Amén. Ahora escuchen, cuando Cristo termina, si un solo pastor me lo pide, les mando a todos los pastores el diagrama y pueden hacer copias para sus iglesias. Cuando Cristo terminó el Antiguo Testamento, en ese instante estaba principiando el Nuevo Testamento. Lo hizo con 15 eventos. Ahora está concluyendo el Nuevo Testamento con los mismos 15 eventos. Y cada uno está sucediendo exactamente 2000 años después del evento en el principio. Es impactante. Y otra prueba de la importancia del año que viene. Y esos eventos ya están sucediendo. Al principio del Nuevo Testamento, Jesús ministró por 3 años y medio y veremos que al fin del Nuevo Testamento, Él va a ministrar otra vez por 3 años y medio y a través de personas preparadas, como Pablo. Y 3 años y medio es el único periodo significativo en Apocalipsis. Nunca 7 años. El número 7 aparece en el Apocalipsis 50 veces o un poco más, tal vez 7, pero nunca 7 años.
3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Y lo que los teólogos hicieron en el siglo XIX fue, bueno, la Iglesia Católica lo hizo en el siglo XVI, 1585 para ser exacto. Inventaron la interpretación de las 70 semanas de Daniel y todo tergiversado, todo. Y ellos lo que hicieron fue agregar 3.5 en el capítulo 11 de Hebreos, del Apocalipsis, y 3 años y medio de 12 para llegar a 7 años. Los 7 años, en fin, como la Iglesia Católica dijo. Pero ¿por qué no agregaron los 3 años y medio del capítulo 13? Porque no encajaba con su idea preconcebida. No, el único periodo en Apocalipsis es 3 años y medio. ¿Ok? Y les he dado un reto a algunas personas en el transcurso de los años, y es encontrar una sola escritura en toda la Biblia que hable de 7 años en el tiempo del fin, o 7 años de tribulación. No hay ni una sola escritura. Todo está basada en lo que el jesuita Francisco Rivera inventó en 1585. Ahora, Cristo va a ministrar otra vez por 3 años y medio. El Antiguo Testamento empezó con una demora de 30 años. ¿Ustedes recuerdan eso? A ver, ¿cuántos? La mayoría. Bueno, para los demás, si ustedes comparan lo que Dios le dijo a Abraham, que sus descendientes iban a estar extranjeros en una tierra extraña por 40 años. 400 años, gracias por la corrección. Y lo aprecio, no hay problema, no me ofendo si me corrigen. Además, desde hace años he considerado a cualquier persona un amigo o una amiga. Persona puede ser amigo, ¿no? Si me ayuda con mi español, no me ofende en lo más mínimo, yo lo veo como un favor y que es alguien que realmente me ama. Por ejemplo, durante los primeros 20 años en Guatemala, hablando español a medias, pero todavía estoy hablando a medias. Pero por 40 años yo hablaba del sumo sacerdote Aarón, y nadie me corrigió. Qué triste, no tenía amigos. ¿Saben quién es Aarón? ¿Ni saben? Tal vez no sabían tampoco. Por eso no me corrigieron. Era alguien desconocido para ellos. Aarón. Ayúdenme con toda franqueza. Ahora, Dios le dijo, 400 años. Imagínense los pocos hombres y mujeres de fe en la esclavitud en Egipto. Los judíos e israelitas eran, obviamente, bíblicamente viéndolo, expertos en guardar tiempos y genealogías y años, y todo está ahí registrado. Ellos sabían, el año entrante terminan los
400 años de esclavitud. Y nada. Y de repente Moisés llega, los liberta en el día de la Pascua. Y dice, y esa noche ellos salieron de Egipto 430 años después, en el mero día, en el aniversario de 430. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué hubo una demora de 30 años? El ángel y los ángeles, los magos, Simeón, Ana, todos anunciaron que el Mesías ya llegó. Y por 30 años, nada. Amén. Ahora deberíamos haber empezado el milenio en 1996 y hay pruebas indiscutibles. Tal vez vamos a mencionar algunas si hay tiempo, pero ya lo hemos dado en el calendario bíblico del tiempo del fin. Que ya estamos en el milenio. Los judíos lo saben. Los judíos, vivíamos en Israel en 1996. Los judíos estaban esperando la venida del Mesías en ese año, porque sabían que era el año 6000 después de la creación de Adán, según sus propias escrituras. Algunos dicen, no, pero su calendario dice otro número. Yo lo sé, hablé con un rabino, obviamente muy formal y alto, en Israel sobre el calendario. Ellos saben que hay un error de como 243, 44 años por ahí. Ellos saben que 1996 era el año 6000 después de Adán. Y ellos estaban esperando el Mesías, tal vez desde Moisés, para ese año. Bernabé y Pedro sabían que él iba a venir en 2000 años después. Y no hay tiempo para entrar en eso, pero ahora estamos 30 años adentro, o 29, adentro del milenio. Nada ha sucedido. Bueno, sí, todo se ha empeorado. Como en Israel, en la primera venida. Ahora, o sea, el año entrante es el fin de los 30 años de demora. Y yo he dado una razón bíblica de por qué existe esa demora cada vez. Dios tenía su razón. Incluso en Mateo 24, 25 lo vimos hace años. Cristo dice que iba a haber una demora en su venida. Lo único es que en ese tiempo yo decía que no sabíamos qué tan largo sería su demora. Pero ahora sabemos, es la misma demora que han tenido los 3 períodos bíblicos. Y el próximo año es el fin de los 30 años de demora. O sea, yo no lo sabía en el año 2000, pero sabíamos que Cristo dijo que iba a demorar su venida en 2 lugares. Entonces, el Señor nos mostró en el transcurso de estos años, sí, hay una demora de 30 en Antiguo, Nuevo y el milenio. Él no cambia. Amén. Vamos a ver con ustedes muchos otros ejemplos en la Biblia de la
repetición de los 15 eventos con los cuales Cristo empezó el Nuevo Testamento. En el IMH damos un curso entero sobre los principios y fines para aquellos que tienen interés. Y es algo que sucedió constantemente en la Biblia, de muchas maneras. Ahora, quiero ver por unos minutitos algo de mucha importancia, y es que la iglesia va a conquistar a todos los enemigos de Dios. ¿Puede usted ver lo que está sucediendo en el mundo? Ayer un comunista ganó ser el alcalde de Nueva York, el centro financiero del país, y su plan es arruinar la ciudad. Él lo ha hecho claro. Y lo votaron por él, los impíos, pero es casi seguro que hicieron fraude como siempre han hecho. Pero los comunistas, izquierdistas, ganaron las elecciones principales ayer. No es para el Congreso Federal, pero es muy mala seña. Pero el mundo va de mal en peor. Y pronto tendremos un gobierno mundial. Máxime puede suceder pronto si los Estados Unidos es destruido el año entrante. Entonces, vamos a ver por qué el Señor está permitiéndolo. Lucas 10:19. Antes de regresar al cielo, Jesús le dio a la iglesia poder sobre todo el poder del enemigo. Lucas 10:19. En Hebreos 10:12-13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentía a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Pueden ustedes imaginarlo, visualizarlo? Cristo está sentado. Y aquí estamos esperando el rapto. Arrebatados hacia Él que está en las nubes, Él en las nubes. Él está esperando algo. El rapto no va a suceder con Él sentadito y esperando. ¿Lo creen? La iglesia no va a ser arrebatada porque Él aparece ahí en las nubes durante el rapto. Amén. Pero si está esperando algo y no sucede, no habrá rapto. Él ha estado esperando la conquista de todos sus enemigos. Por 2000 años la iglesia no ha usado ese poder. Pero Pablo explica qué sucederá. Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Es la iglesia su cuerpo? ¿Sí? Entonces los pies de la iglesia son del Señor, amén. Pablo dijo, en breve. Pablo sabía, no hay duda, los apóstoles sabían
que el rapto el fin no iba a llegar hasta por 2000 años, no en cualquier momento. Hay pruebas indiscutibles de eso. No vamos a entrar en eso, es otro tema. Qué tremendo. Dice en breve. Para Pablo, 2 días es en breve. No. 1000 años es un día. A los ojos de Dios era en breve. Y esa palabra es de Dios, no de Pablo. Amén. En el principio de Israel, la nación santa, el pueblo de Dios, conquistó el imperio más fuerte que existía en la historia hasta esa época. Y es lo que sucederá en el fin. Principio y fin. Amén. ¿Vemos la importancia de entender eso? Apocalipsis 13:4. El mundo va a decir, es sobre la bestia, el gobierno mundial. Y el mundo dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Al inicio del próximo capítulo, el Señor está diciendo, yo sí puedo. Y voy a aplastarla. Después, en 14:1, miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Quieren recordar lo que leímos? Él está en el Padre y ustedes en ese día estarán en mí y yo en vosotros. Son esas personas. Tienen el nombre del Padre y del Hijo en su frente. Y el Señor está diciendo, yo sí puedo luchar contra la bestia y voy a hacerlo por medio de mi pueblo. Qué humillante para Satanás. Otra vez, su pueblo va a conquistar el imperio más fuerte de toda la historia. Esto es justicia. El hombre se sometió a Satanás en el huerto de Edén y al final el hombre va a mostrar por medio de sus acciones que ya no está dispuesto a vivir ni siquiera bajo la influencia de Satanás, aplastándolo. Amén. El hombre va a hacerlo. Cristo es un hombre. Amén. Y Cristo en vosotros será el momento de gloria. Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es una clave para entender el fin. ¿Qué vale esto? Fíjense. Y vamos a ver. Su nombre será anunciado, su gloria será anunciada o revelada por todas las naciones. Y aquí lo vemos. El Señor está levantando a Islam, al comunismo, y van a ser unidos. Ellos tendrán a su disponibilidad todas las armas del mundo. Imagínense, misiles, aviones, y de los Estados Unidos, después de haberlo conquistado. Por supuesto, ¿quién va a decir? ¿Cómo no van a decir al mundo? ¿Quién puede hacer guerra ahora contra este gobierno? Y en una nación tras otra nación, el pueblo de Dios, Cristo en sus hijos,
aplastando lo que hay. Y vamos a ver cómo sucederá. Hay buenas nuevas que son aún mayores y sucederán muy pronto. La iglesia verdadera de Cristo no solo va a conquistar a la bestia que estará gobernando al mundo entero, sino que recibirá el poder de Dios para derribar a los principados y potestades que están en los lugares celestiales. Y quiero ver con ustedes cómo y cuándo va a suceder. O sea, entendemos que Satanás y sus ángeles todavía están en lugares celestiales, según Efesios 6. Amén. Fue lanzado del cielo de Dios, pero está todavía disturbando al mundo, disturbando, gracias, al mundo con su influencia, bloqueando incluso nuestras oraciones a veces. Nos condena por todo. Es el acusador de los hermanos. Y eso va a terminar muy pronto. Y veremos cómo y cuándo. Entonces vamos a tomar un descanso. Y regresar despuesito.